La historia del jardín puede abordarse desde diferentes puntos de vista, como la evolución de los jardines reales según las épocas, aunque este enfoque presenta numerosos problemas, fundamentalmente porque las plantas desaparecen, pudiendo quedar únicamente vestigios de cimentaciones o sistemas hidráulicos, pero que no siempre nos van a dar una imagen real de cómo fueron estos espacios. Sin embargo, han quedado magníficas descripciones literarias y numerosos documentos gráficos como grabados, dibujos y pinturas que sí consiguen manifestar ese concepto de jardín que pervivió en momentos determinados y que de alguna manera todavía perviven. La palabra jardín deriva de un vocablo indoeuropeo que significa seto o cercado. De ahí salen las palabras francesas jardin o garden en alemán o yard en inglés. Cuando hablamos de jardín, inmediatamente vamos a evocar el paraíso. El paraíso es una palabra que procede del latín paradeisos, pero que a su vez viene de Oriente. En concreto es una palabra persa que también significaba cercado o circular. Estaba aplicado a los jardines reales. Por tanto, vemos que el jardín en sus inicios están ligados a una función utilitaria. Sin embargo, para nosotros se ha convertido en un espacio dedicado a los sentidos. Tiene un sentido estético, pero no utilitario. Podemos imaginar que en un primer momento, cuando los seres humanos comenzaron a asentarse por la zona de Mesopotamia, en determinados lugares, y comienza a practicar la agricultura y la ganadería, necesitan cercar el terreno para proteger los cultivos y el ganado de las alimañas. Entonces, podemos imaginar que se fabricarían empalizadas, muy posiblemente de plantas espinosas, cuya función práctica derivaría en su valor ornamental. Los cercados, en un primer momento, debieron ser circulares, pero desde el momento que se puede disponer de cuerdas trenzadas, nos encontramos en el inicio de la geometría. Las rectas presentan numerosas ventajas, como ahorro de tiempo y espacio, un mayor aprovechamiento de los terrenos y la obtención de cruces. A partir de ahí darían lugar a los denominados planos de crucero, que tanto desarrollo tendrán a lo largo de la historia del jardín. Seguidamente, como consecuencia, nos vamos a encontrar cada vez con una mayor complejidad en los diseños que darán lugar a elementos tan importantes como el laberinto, procedente de la época cretomicénica, o, como no, los jardines de nudos, pertenecientes a la época isabelina o época Tudor en Inglaterra, y los famosos parterres que se van a desarrollar en el jardín formal de estilo francés. Cuando hablamos de trazados, estamos hablando de una palabra que hace alusión al surco del terreno cuando se construye un jardín, pero también trazado alude a los trazos de un pintor o de una pintora dentro de un lienzo, o los trazos de un dibujo o un grabado.
En este sentido, es una palabra que nos va a remitir fundamentalmente al concepto, a la imagen mental del jardín, más que a su aspecto concreto y real. Empezaríamos por ver el nacimiento del mito. El nacimiento surge en nuestra cultura del paraíso terrenal, descrito en el relato bíblico como un lugar fantástico regado por 4 ríos, 2 de ellos reconocibles hoy en día, el Tigris y el Éufrates, y 2 ríos más, el Pisón y el Gijón, que no se han encontrado, o al menos los expertos no han conseguido llegar a un acuerdo de cuál podría ser su ubicación, aunque a día de hoy sigue buscándose la situación o ubicación de este jardín, porque entendemos que es un relato que procede o puede proceder de un lugar que existió verdaderamente en tiempos remotos. La primera imagen que vemos aquí del jardín es un cuadro de Bruegel, el viejo hermano de Peter Bruegel, una familia de artistas muy importantes del barroco, y es un cuadro que viene a colación porque, al margen de que nos retrata con bastante veracidad todos los elementos del jardín del Edén, tiene su fronda, un espacio frondoso, abundante, de flores, frutos, está regado por aguas cristalinas, tenemos el prado, los animales pacíficos, y Adán y Eva se convierten en un elemento anecdótico, porque estamos en un momento en que la pintura de paisaje está cobrando relevancia e independencia con respecto a los grandes temas alegóricos y religiosos que había anteriormente. La pintura de paisajes es muy importante en la historia del jardín porque va a suponer el modelo en el cual se van a fijar los grandes paisajistas del siglo XVIII, que van a fijar el paisajismo tal como hoy lo conocemos. Más adelante nos vamos a encontrar de la misma época otra imagen del jardín del Edén muy diferente, básicamente porque la técnica utilizada no es pintura al óleo, sino que nos encontramos ante un grabado, posiblemente una xilografía. Aquí encontramos los mismos elementos que hemos dicho anteriormente: el río riega el jardín, múltiples plantas, animales pacíficos, Adán y Eva pueblan el Edén. Sin embargo, el modelo mental, podemos decir, que encontramos es completamente diferente. Tenemos que tener en cuenta que las pinturas en el siglo XVII podrían ser admiradas por una pequeña población, aquellas personas que tuvieran los recursos necesarios para acceder a objetos tan costosos como una pintura al óleo. Sin embargo, gracias a la imprenta, los libros impresos permitieron, a través de las estampas, difundir ideas y conceptos, como vemos aquí con este grabado de Spitzer de una obra que es un tratado de horticultura que se van a producir abundantemente en estos momentos. Es curioso ver que mezclado con una serie de elementos realistas o de plantas existentes, el artista incluye un
cordero de Tartaria, que no dejaba de ser una planta mítica y que aún en esa época muchos europeos creían que verdaderamente existía en las mesetas de Asia Central. Una planta de la cual brotaban corderos. Por tanto, vemos cómo el pensamiento fantástico se mezclaba sin ningún tipo de problema con el pensamiento científico, todavía en estos momentos. Podemos ver en la carta o en el mapa del paraíso terrestre que vemos a continuación un mapa de 1724 donde se nos muestra, según la teoría del padre Agustino, del padre Calmet, se nos señala la ubicación donde podría estar el paraíso terrenal, que es en el nacimiento del Tigris y el Éufrates. Curiosamente, los estudios arqueológicos demuestran que es una zona muy rica en asentamientos humanos desde épocas muy remotas, concretamente desde el 9000 a.C. Por lo tanto, hay ahí una serie de elementos que nos indican que el relato del paraíso terrenal podría provenir de ese lugar, aunque no todos los investigadores están de acuerdo con esta teoría. Algunos sitúan el Edén en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Seguidamente, otro de los jardines que no podrían faltar en esta breve exposición son los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines fueron incluidos en el catálogo de las 7 maravillas del mundo antiguo, como un prodigio de la técnica y del arte de los antiguos mesopotámicos. Se situaba en Babilonia y la leyenda decía que fue el rey Nabucodonosor II que por amor a su esposa Amitis, que sentía una gran melancolía por su tierra, porque su tierra montañosa era muy diferente a las llanuras de Babilonia, y para evitar esa melancolía, pues Nabucodonosor hizo construir los jardines colgantes. Esta teoría esta historia no está demostrada, y ha habido también una búsqueda intensa de restos de los jardines colgantes, puesto que se entiende que una construcción tan importante tendría que haber dejado vestigios. No se han encontrado en Babilonia estos restos, y hay una investigadora muy interesada en este tema que ha llegado a la conclusión que no estarían en Babilonia, sino en Nínive, donde ha encontrado restos de una construcción que podría relacionarse con la cimentación de los famosos jardines. Estos fueron descritos por Estrabón, Heliodoro, y también Flavio Josefo hizo alusión a los famosos jardines colgantes de Babilonia. Su representación visual no aparece hasta ya bien entrado el siglo XVII o XVIII, como este grabado que vemos aquí, un grabado anónimo de una edición alemana del Antiguo y Nuevo Testamento, donde podemos ver cómo, siguiendo las descripciones de los antiguos griegos, desarrollamos una imagen de los jardines colgantes en forma de terraza, en la cual cada terraza estaría cubierta de una capa
asfáltica impermeable sobre la que se pondría la tierra y se cultivarían árboles, palmeras y toda clase de flores y frutos fragantes. El riego de estos jardines provendría del río Éufrates y por sistemas muy complejos subiría el agua hasta la terraza superior y por gravedad bajaría regando todo el jardín. Seguidamente pasamos a jardines de la antigüedad que podemos considerar ya no míticos sino reales. El testimonio más antiguo que tenemos es una pintura de una tumba que data de 1400 a.C. en Egipto, en la tumba de Senefer, un alto funcionario, en cuya tumba aparece el plano de su jardín. Y es muy curioso porque es un jardín que está cerrado, volvemos a la idea de cerramiento, de protección, no solamente de las alimañas u otros peligros, sino por la ubicación que tenía. El cerramiento protegería de las crecidas del río y del avance de las arenas del desierto. Pero sí es verdad que nos encontramos ante un jardín cuya fisonomía es muy parecida a los jardines mediterráneos que se van a producir a lo largo de toda la zona mediterránea e incluso en lo que conocemos como jardín hispano-musulmán. Son jardines muy ordenados, perfectamente simétricos y donde aparecen emparrados, estanques rectangulares y la plantación de árboles siguen una alineación perfecta, además de peces, plantas acuáticas y toda una serie de elementos que configurarían un espacio dedicado al placer de los sentidos. Ya en Roma, si no hablamos tanto del jardín griego, es porque los griegos fueron estuvieron muy interesados en la botánica, pero no tanto en la jardinería o paisajismo como tal. Son los romanos los que sí van a desarrollar un gran estudio y sistematización de los sistemas ajardinados. Y nos han quedado vestigios muy importantes y hay que destacar entre ellos las cartas de Plinio el Joven, en cuyas misivas va a describir perfectamente las villas que eran de su propiedad y describe muy bien cómo eran estas villas. A partir de ahí vemos unos grabados que se han realizado hace no muchos años, pero basándonos en los escritos de Plinio el Joven y en los vestigios también arqueológicos que se han podido encontrar. Estas villas estaban dedicadas sobre todo a la vida de descanso y al estudio del dominus o señor, y tenía otra zona, otra parte dedicada a la agricultura perfectamente organizada. Constaba de 3 partes, lo que se denomina la pars urbana, que estaba dedicada al señor y a su familia y a todo su entorno, también a sus amigos, que eran invitados frecuentemente a estas villas. Tenemos la pars rústica, que estaba dedicada a las labores agrícolas, y la pars fructuaria, que eran almacenes, sobre todo, y toda la infraestructura dedicada a la conservación de los productos dedicados o los productos de la agricultura. Curiosamente, tenemos la villa toscana y la villa Laurentinos
junto al mar, cerca de Ostia. Seguidamente, ya en la Edad Media sabemos que el paisajismo o la jardinería decae como tal, también porque todo lo que está dedicado al placer o a los sentidos se considera pecaminoso, pero sí en los monasterios va a pervivir el conocimiento de plantas y el conocimiento que se mantiene sobre todo a través del estudio de los autores clásicos. Y uno de los documentos más interesantes es un plano que aparece en la abadía de San Gal, procede del siglo IX y es un plano muy interesante porque realmente es el primero de estas características, puesto que la representación gráfica en planta no aparece hasta el siglo XIII, por tanto es un documento muy raro y especial. Nos describe una abadía que era un sistema autosuficiente y encontramos, aparte de los elementos arquitectónicos habituales, la iglesia, el claustro, las habitaciones de los monjes, refectorio, etcétera. Tenemos los huertos dedicados al cultivo de plantas culinarias y el herbolario para cultivar plantas medicinales y también extraer los pigmentos necesarios para generar los dibujos de las miniaturas que en el scriptorium desarrollaban los monjes. Ya posteriormente, en el siglo XV, podemos ver estas imágenes de jardines que todavía van a ser cerrados. Es decir, el cerramiento para el jardín es un elemento primordial, dura prácticamente toda la historia hasta casi, bueno, pues el siglo XVII. Tenía una función de cerramiento porque hay una división muy clara entre el jardín, que es el paraíso soñado, y el mundo, la realidad del mundo, que es el caos. Está llena de peligros y de una naturaleza que excede al dominio humano. Hay un deseo en el jardín, hay un deseo de dominar la naturaleza. En este momento, ya en el siglo XV, con estas miniaturas o pinturas, vemos ese ideal de jardín cerrado que alude también al Cantar de los Cantares, en el cual a la Virgen María se le denomina huerto cerrado. Hay una alusión, por lo tanto, a la Virgen, a la belleza celestial, pero también se identifica el amor cortés con un amor espiritual. Estas imágenes nos dan una idea de ese amor ideal y maravilloso que está muy relacionado con la idea de jardín. Ya en el Renacimiento hay un redescubrimiento o un nuevo descubrimiento de los clásicos, como todos sabemos, y las grandes familias, los príncipes, los nobles y grandes aristócratas en Italia van a emular a los antiguos, a los romanos, y van a construirse villas siguiendo las pautas que aprenden de los textos latinos. Vemos aquí dos ejemplos de villas de los Medici que va a pintar Utens en unos lunetos muy característicos. Hoy están en Florencia, en el Museo de Florencia, y en estos lunetos se explica muy bien cómo eran estas villas, y hay que entender que son villas que a día de hoy pueden visitarse y siguen siendo muy parecidas. No han cambiado excesivamente con respecto a las imágenes que tenemos aquí que pintó Utens. Vemos la villa Petralla, que está en la Toscana. Vemos que la Toscana era un lugar
favorito para tener villas por su paisaje y también por la salubridad de su clima, porque ya los agrónomos antiguos aconsejaban para implantar la villa buscar terrenos secos, soleados, de vientos favorables y fueran fértiles. Aquí vemos el típico jardín italiano. El jardín italiano va a buscar la simetría, el orden, la armonía y se va a desarrollar siguiendo la orografía de la península italiana, una orografía accidentada. Entonces se aconseja, la casa tiene que estar en alto para desde la casa poder divisar toda la extensión del jardín y el resto de las zonas se van a desarrollar siguiendo un esquema a base de terrazas. El acceso de una a otra se hará a través de escalinatas, balaustradas y todo el jardín se adornará con esculturas alegóricas, recordando siempre, como no, al mundo antiguo. La villa di Pratolino es una villa que, siguiendo las mismas pautas, podemos encontrar ya en ella elementos manieristas, puesto que el orden y la simetría ya no es tan estricta y estamos encontrando ya elementos más dramáticos. Es una villa que podemos visitar hoy en día y que contiene una serie de elementos fantásticos, esculturas, lagos, saltos de agua, que nos van a llevar a un mundo fantástico de alguna manera y que nos relaciona con un ideal también que se va a desarrollar en estos momentos. Derivado del jardín italiano aparece el gran modelo de jardín formal que es Versalles. Versalles se organiza a través de un eje central que lo forma el Gran Canal, generando una perspectiva inmensa que termina o empieza en las habitaciones del Rey Sol, como una manifestación del poder inmenso de un rey absoluto. Versalles es el símbolo de ese poder y el gran artífice es un paisajista muy original, André Le Nôtre. André Le Nôtre va a crear un diseño muy complejo, también muy organizado. Como digo, es el paradigma de jardín formal, pero está plagado de elementos y de referencias mitológicas que hacen alusión al origen grandioso de este rey absoluto. Dentro de Versalles encontramos perfectamente organizados los parterres, que son diseños muy elaborados y realizados gracias a las técnicas jardineras que en estos momentos están ya muy desarrolladas. Ahí están los parterres realizados con boj, arbustos y también toda clase de flores, frutos y sin olvidar, por supuesto, los frutales, como la zona del orangerie o el parterre del naranjal que tenemos aquí en esta imagen, que es muy significativa. Jardín formal, por supuesto, estamos hablando de una alusión a un sistema político también formal, que es el sistema del antiguo régimen. A partir de ahí, el jardín francés se va a expandir como modelo por toda Europa, por América y podríamos decir que por el mundo, pero sin embargo va a ser como
hemos visto anteriormente a través de los grabados de un texto fundamental, La teoría y la práctica de la jardinería, editado por Desailly d'Argenville, en la cual él presenta los diseños basados en las ideas de Le Nôtre en este tratado que se va, como digo, a difundir y va a tener un éxito muy grande. En España, los jardines de la granja, que todos conocemos, y un modelo paradigmático de jardín francés, van a seguir en gran medida los modelos difundidos por este texto y por estos grabados. Básicamente, lo que sí tenemos que tener en cuenta que los modelos que propone son modelos del jardín francés, pero va buscando de alguna manera que estos lugares sean un lugar donde la sorpresa esté presente. El autor propone que el jardín no pueda verse de una vez. En este caso se contrapone a Versalles. No puede abarcarse en un solo vistazo, sino que haya que ir descubriendo poco a poco cada uno de sus rincones. Y por último, podríamos hablar largo y tendido, hablaríamos del jardín inglés, que se opone radicalmente al formalismo francés y lo que propone es seguir los consejos del gran poeta Alexander Pope, que aconsejaba escuchar al genio del lugar, lo cual significa que un jardín no debía forzar a la naturaleza, sino obedecerla, seguir su necesidad, y el jardín tenía que tener un aspecto natural, de naturalidad. Las topiarias, las podas caprichosas, todo eso el jardín inglés lo rechaza, incluso se burla en muchos textos, se burla de este tipo de jardinería. Entonces, el jardín inglés tiene como características fundamentales grandes praderas, lagos, bosquetes circundando el jardín, nunca un cerramiento, podríamos decir, duro, sino los límites tenían que ser suaves y estaban circundados, y están, porque muchos de estos jardines están y son visitables hoy en día, pues, como digo, el aspecto de naturalidad es lo que va a predominar, pero sabemos, por toda la información de la que disponemos, que esta naturalidad no deja de ser forzada por la mano de los grandes paisajistas del siglo XVIII, y que con el que terminamos es el gran paisajista Humphrey Repton, que ya va a difundir sus modelos siguiendo una técnica, podríamos decir, ya contemporánea o publicitaria, utilizando los red books, que eran libros rojos, denominados así por sus tapas de cuero rojo. Eran tapas de cuero rojo marroquí. Y en estos libros proponía a sus numerosos clientes, burgueses, adinerados, proponía cómo podía cambiar su jardín. Tenemos que decir que Repton era un dibujante y acuarelista muy aventajado y proponía a sus clientes el antes y el después de su jardín. De esta manera, pues va a crear unos modelos que se van a difundir también hasta tal punto que muchos de nuestros parques y jardines que aparecen o que tenemos en nuestros pueblos y ciudades siguen modelos que estaban ya en estos red books. Como digo, esta imagen que tenemos de 1813, la Rosaleda, pero que verdaderamente son modelos que van a tener un gran
éxito. Y alguna de las particularidades de Repton era que él proponía ocultar los defectos de nuestro jardín y potenciar sus puntos fuertes. Y además utilizar lo que se ha denominado el jardín prestado, que consiste en incorporar a las vistas del jardín el paisaje circundante. Él tenía una visión de paisajista, pero también de jardinero. Es el que inventa, digamos, el oficio de jardinero paisajista. Y terminamos esta breve intervención con una cita de Alexander Pope que nos dice: en todo, no olvides a la naturaleza, consulta al genio del lugar, que ordena que las aguas asciendan o caigan, que ayuda a las ambiciosas colinas a escalar los cielos. Y eso es todo.